Hoy tenemos con nosotras a Maricha Ruiz, que para mí es un honor poder compartir este tiempo, este rato contigo. Y me gustaría, enlazando un poco con lo que hemos comentado, con lo que se ha dicho en la mesa anterior, que se hablaba de bloques, que se hablaba de movilización, se hablaba de transformación, se hablaba de confrontación. Creo que uno de los stakeholders más importantes ahora mismo, que es el stakeholder del mundo político, ver de qué manera, desde la estrategia de comunicación, podemos contribuir o puedes contribuir a quitar un poco ese mundo de bloques, a intentar acercar posiciones y que la comunicación política no esté tan enfrentada, ¿no? Bueno, ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas gracias, buenos días y gracias por invitarme. Para mí es un placer estar hoy con vosotros. Es muy difícil evitar los bloques en una sociedad como la española, que está muy polarizada. Somos del Barça o somos del Madrid, no somos gente de términos medios, y también donde tenemos unos medios de comunicación también excesivamente polarizados y politizados, quizás también, ¿no? Ayer, por ejemplo, hubo sesión de control. A mí me gusta siempre decir que es el único momento donde la mayoría de la población, salvo los que somos así más frikis de la política, se asoman al Congreso de los Diputados y ver a la presidenta del Congreso, a mi compañera Meritxell Batet, mandando a callar a una bancada entera, es una vergüenza. Es una vergüenza absolutamente para todos como sociedad, ¿no? Algo estamos haciendo mal si la presidenta del Congreso es un árbitro más que una institución del Estado, ¿no? ¿Cómo podemos colaborar desde la comunicación? Pues siendo rigurosos, siendo respetuosos, no faltando a la verdad y sobre todo respetando a las instituciones y a las personas que ocupan hoy, porque lo han querido los ciudadanos, las instituciones. Totalmente de acuerdo. Enlazando con la mesa anterior, que se habla de transformación y de movilización social, ¿cómo se están gestando los nuevos caminos de la influencia? ¿Cuál está siendo el rol de los medios? ¿Cuál es el medio rey? El rol de los medios, yo creo que estamos en una época donde lo online y lo offline se mezclan, ¿no? A mí me gusta hablar de mestizaje de medios. Yo creo que la televisión sigue siendo el medio rey, pero no una televisión como antiguamente. Yo ya tengo una edad, como nos lo han dicho, lo podemos seguir diciendo, donde los viernes empezaba el 1, 2, 3 y se paralizaba este país, absolutamente paralizado. La televisión sigue siendo el rey o la reina de los medios, pero una reina especial. ¿Qué quiero decirte? Ya no vemos la televisión de la misma manera. Nosotros como receptores elegimos cuándo, dónde y cómo nos enfrentamos hoy en día a los medios de comunicación y lo llevamos en el móvil y decidimos cuándo vamos a poner la televisión, cuándo vamos a poner la radio, cuándo entramos a informarnos, ¿no? Ya medimos el cuándo, el cómo y el qué quiero hacer o quiero ver. Para mí sigue siendo la televisión, pero es una televisión especial porque es una televisión interactiva, es decir, nosotros nos ponemos a ver un programa y nos metemos en internet a ver qué hashtag tiene el programa y qué se está diciendo del programa. Incluso en los informativos hay un código QR que tú entras en ese código QR, te lleva a una página web donde el periodista que ha hecho la crónica sobre la guerra de Putin pone su dirección de Twitter, con lo cual acabas muchas veces leyendo su timeline de Twitter, ¿no? Y ese alambique de información y de medios continuo. Para mí sigue siendo la televisión, pero una televisión especial. Una nueva televisión. ¿Y qué papel ocupan las redes sociales en la definición de la agenda? Los que nos dedicamos a la comunicación nos gusta un poco el control, el saber qué va a ocurrir, el poder definir esas narrativas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos reaccionando a lo que se dice en las redes? Es muy difícil controlar hoy en día el relato, ¿no?, que decía Juan Luis y la realidad. Y yo creo que es muy difícil y no se debe, ¿no? Tenemos que ir acostumbrando permanentemente. Sí es verdad que las redes sociales han venido para quedarse. Estoy con la compañera que habló anteriormente, que son muy buenas, que tienen muchos beneficios y con eso nos vamos a quedar todos. Pero ahora mismo que estamos sin cobertura, o sea que es como una especie de Valhalla, ¿no? Estamos aquí sin cobertura, estás pensando qué están diciendo las redes. Yo a lo mejor estoy aquí tan a gusto y tengo una crisis abierta en canal y no lo sé. ¿Por qué? Porque ya no controlas el que tú tienes un portavoz, lo sacas a medios de comunicación
dice su mensaje, publica en los medios y ya ese corte, digamos así, no te llega ni al informativo, porque están por medio de las redes sociales y muchas veces, como bien dices Isabel, tenemos que ser reactivos. Podemos preparar campañas, por supuesto, para ser proactivos en redes sociales, pero muchísimas veces estamos contestando a ataques que tenemos o a la propia actualidad, ¿no? Y es bueno también, es sano porque te ayuda a reinventarte constantemente. Hay un debate público global sobre la vigilancia y la regulación de la desinformación. Hay diferentes gobiernos que están trabajando en ello. ¿Crees que se puede identificar y combatir? A ver, es sano tener una sociedad bien informada, ¿no? Yo creo que debemos tender todos a la alfabetización mediática. Permíteme explicarlo. Que seamos una sociedad, en el artículo 20 de nuestra Constitución dice que tenemos derecho a dar y recibir información veraz por cualquier medio de difusión, ¿no? También tenemos que tener esa sociedad formada que sepa discernir qué es verdad, qué es mentira, es decir, que tenga sus herramientas para, si lee una noticia, saber contrastarla, irme a otras fuentes de información, ver de qué época es, quién escribe, el autor, el medio en que se produce. Tenemos que saber informar las instituciones, las sociedades, pero también formar a los receptores. Sí es verdad que muchas veces movemos información que no sabemos que es tóxica. A muchos nos ha pasado que te llega un mensaje y lo reenvías. Y a lo mejor al cabo de los 25 amigos que lo han reenviado uno te dice, oye, pero si esto es del año pasado, ¿por qué no lo has abierto, no lo has leído? Ahí quizás tenemos que ser muy responsables. Estamos en una sociedad tan rápida que pasamos de receptores a emisores inmediatamente. Sí es verdad que es difícil cuando esa desinformación, cuando se convierte en fake news o cuando son bulos infundados. Y algunas veces se producen frustrantes desde los departamentos de comunicación de las instituciones, en el caso de la que yo represento, cuando desmientes, lo explicas y ni siquiera aparece tu desmentido en la pieza del medio de comunicación. Ayer, por ejemplo, el presidente del Gobierno habló de piolines y se refería al barco aquel, todos nos acordábamos en la crisis del independentismo, que llevaba una pegatina de piolín, bueno, era como de la Warner, pero está lleno de guardias civiles, además en muy mala situación, ¿no? Lo dijo por eso. Lo explicó, lo requete explicado en redes, fuera de las redes, incluso el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, en tribuna, a que se hacía referencia. Pues hoy en un medio de comunicación salía que el presidente del Gobierno insultaba a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No sé si no tuvieron tiempo de leerlo desde las 9 de la mañana de ayer a cuando cierran las ediciones, pero bueno. Ahí queda. Ahí queda. Ahí queda y eso, al final la desinformación, yo permitirme el ejemplo así un poco como casero, es como una mancha que restriegas pero deja un surquito y ahí queda el surquito. Muchas veces malintencionado y otras veces sin darnos cuenta. Ayer había aquí una mesa en la que directores de medios de comunicación nos pedían a los comunicadores y directores de empresas que intentáramos no utilizar el concepto fake news porque les devaluaba mucho su labor periodística y nos pedían que utilizáramos el concepto bulo. Estamos en la época en que las palabras son armario y que cada uno las interpreta de una manera diferente, ¿no? Hemos hablado de la aceleración en la que estamos viviendo. Para situarnos un poco, sé que has trabajado intensamente en las elecciones, con lo joven que eres, un montón de elecciones te ha tocado vivir, ¿no? Desde el punto de la estrategia de comunicación. ¿Puedes echar un poquito la vista atrás y pensar en estos 10 años de qué manera ha cambiado la comunicación política? ¿Se ha vuelto más estridente? Yo creo que la comunicación política se ha vuelto mucho más rápida. O sea, si la vida se nos pasa, ahora ya medimos la vida por la pandemia. Yo mido mi vida por la pandemia y por las elecciones. Pero si la vida a todos se nos ha acelerado mucho más la parte de comunicación política, donde, como decía antes, los titulares ya no te aguantan. Yo creo que uno de los hechos que ha ocurrido en la comunicación política estos 10 últimos años, como bien dices, es la aparición de nuevos actores, para mí mal llamada nueva política, que si es nueva ha envejecido muy mal, pero bueno, nueva política, y no sé cómo, la utilización de la política o de la comunicación política como el periodismo deportivo. Estamos a minuto resultado. Yo no me imagino la negociación de la entrada de la Unión Europea sacando a nuestros políticos a hacer dúplex a medios de comunicación cada media hora. Hay cosas que se deben comunicar, pero quizás cuando acaben, o quizás en la penumbra, o quizás después, o más sosegadamente.
porque no nos da tiempo a reaccionar. Yo que me dedico a esto y tengo que estar pendiente absolutamente de la actualidad, hay veces que no te da tiempo a ver todo lo que está ocurriendo, ni asimilarlo. Entonces yo pienso en la gente que no se dedica a la comunicación política, que se dedica a otro tipo de actividad que le cuesta saber qué está ocurriendo, porque vamos aceleradísimos. Vamos muy acelerados por los tiempos mediáticos, vamos muy acelerados por los tiempos de redes sociales que influyen y porque además yo creo que estamos en estos últimos 10 años, si algo tenemos que saber los partidos políticos y los que nos dedicamos a la comunicación, es que todo hay que debatirlo, todo hay que negociarlo y hasta el último minuto, hasta la photo finish, no sabes cómo va a quedar una ley, una votación o cualquier tipo de tema que se vaya a producir. Entonces estamos hasta el último momento no improvisando, pero sí, más que nunca, viviendo permanentemente en un escenario de crisis. Surfeando la ola. Totalmente, surfeando la ola en un escenario de crisis y con 5 pistas diferentes abiertas y viendo por dónde vas a salir. Y pensando que al final puede pasar como en los partidos del Real Madrid, que le dan la vuelta en los últimos 2 minutos. O uno mete un gol en su propia puerta. También. Más allá del fenómeno de los influencers masivos, tenemos el desafío de los micro y los nanos influentes, que las marcas están explotando mucho. Hablando de símil deportivo, Adidas, por ejemplo, creó una comunidad de capitanes de equipo de fútbol infantil, ¿no?, como microinfluencers en sus equipos y en su entorno. ¿Estamos trabajando desde la comunicación política estas técnicas? Sí, nosotros, por ejemplo, somos el Partido Socialista. Yo siempre digo que Pablo Iglesias, aparte de fundarnos, fue nuestro primer DIRCOM y que hoy sería Community Manager y nos llamaría a todos a la movilización política y social con su móvil, no desde una imprenta, ¿no?, que él era linotipista. Y ya Pablo Iglesias nos decía que somos socialistas no para defender en silencio nuestras ideas, sino para propagarlas, con lo cual él hablaba de esa difusión. Nosotros nacemos en un concepto que son las casas del pueblo, que son pequeñas sucursales del Partido Socialista, que estamos como la Coca-Cola y como la Iglesia Católica absolutamente en todos los sitios de España. Esa es nuestra auténtica fuerza y esa es nuestra nanoestrategia, la militancia. Un socialista hace socialismo en cualquier lugar, sin adoctrinar, sino con su filosofía de vida. Y eso lo generó ese concepto de nuestro fundador Pablo Iglesias. Y esa capilaridad que tiene el Partido Socialista, siempre digo que somos como la guerra de los mundos, ¿no? Que no se sabía dónde estaban y estaban en la tierra. Cuando hay elecciones nosotros decimos, ya, pero el partido se va a poner de pie. Una de las cosas que a mí más me apasiona es el tema de los mítines. La asistencia de nuestros compañeros a los mítines creo que es un momento de energía muy bonito y para mí la campaña más tradicional es lo que llamamos en comunicación política y lo hacemos en el Partido Socialista, el puerta a puerta. Y cuando hablamos de puerta a puerta es literal tocar las puertas y hablar de tus ideas. Sobre todo se hace mucho en los pueblos, ¿no? Eso es una nanoinfluencia. Una cosa que hacemos también es las redes sociales, por supuesto, y cada agrupación tiene ese ágora, esa casa del pueblo, que diría Pablo Iglesias, virtual, que son las redes sociales. Desde ahí marcamos el mensaje desde Ferraz y vamos penetrando a pequeñas comunidades y pequeños seguidores. Hablando de canales que estás introduciendo el tema de las redes sociales en concreto, ¿cómo WhatsApp, Telegram, TikTok, Twitch, cómo las estáis manejando? Mira, nosotros hicimos el 2 de mayo 143 años, entonces somos una organización muy antigua y cuesta mucho hacer comunicación en ese tipo de redes, en una empresa, digamos así, como la nuestra. Hemos empezado con Twitch sobre todo utilizando, digamos así, como es una red más para jóvenes, más tipo streaming. Estamos haciendo diálogos intergeneracionales. Nosotros tenemos la suerte de tener entre nosotros a personas como Cristina Narbona, que sabéis que es una precursora en todo lo relacionado con el cambio climático. Solemos hacer muchas charlas, por ejemplo, con Cristina y gente joven de Juventudes Socialistas o jóvenes activistas sobre todo el tema de la transición energética, ecológica. Solemos intentar hacer esa mezcla, ¿no?, generacional. En TikTok, claro, no podemos salir a bailar, pero sí podemos explicar la política en 20 segundos de manera rápida. No graciosa, pero sí fácil. Y utilizamos mucho WhatsApp para movilizar a nuestros activistas, ahí distribuimos mucha información. Pero nosotros tenemos una virtud que es un problema, que se convierte en problema. Es que somos un partido serio que hemos gobernado en todos los lugares de este país, seguimos gobernando y estamos llamados a seguir haciéndolo. Entonces no nos podemos permitir ciertas licencias
en ciertas redes sociales. Yo no puedo sacar al secretario general de mi partido fumándose un puro, o no puedo salir con un tigre o con un perrito diciendo que huele a leche. Y hay cosas que no debemos hacer, porque al final la gente espera de ti otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos cuesta? Conseguir esa solemnidad y esa seriedad que puede tener una declaración en una rueda de prensa, en la sala de prensa de Ferraz, conseguir esa solemnidad también en redes sociales, ya sea TikTok, Twitch. Es complicado, pero estamos intentando hacerlo. Empezamos a abrir, sobre todo Twitch y TikTok, a partir del 40 Congreso. Para nosotros los congresos del partido, fue ahora en Valencia, no solo es un revulsivo ideológico y de nuevos pensamientos de la socialdemocracia, sino también tecnológicos en comunicación. Oye, me da pena, se nos ha acabado el tiempo, pero como eres licenciada en Ciencias de la Información, periodista, seguro que sabrás resumir en una palabra. Fíjate, el reto es una palabra, no una frase, una palabra. ¿Qué diferencia hay entre la comunicación empresarial, los retos de la comunicación empresarial hoy en día y la comunicación política? La exposición. Creo que nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación política, estamos mucho más expuestos que las empresas o los empresarios o la comunicación empresarial. Nuestra exposición es absolutamente permanente y debe serlo porque, eso da para otro congreso, las campañas electorales han cambiado muchísimo y vivimos en una permanente campaña electoral, con lo cual, para mí, la exposición a la que tenemos que estar en comunicación política. Muchas gracias. Gracias a vosotros.